Bienvenidos a la Iglesia del Nazareno Nueva Visión. Te saluda tu pastor Santos Moreno. Esperamos poder ser de bendición para ti y para tu familia, y que la luz del Evangelio de Cristo alumbre vuestros corazones para seguirle. Sea bienvenido en esta tarde, en esta hora. Sea bienvenido a la casa del Señor. Damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos da el Señor de poder estar aquí. Mire, muchos no llegaron a este año 2026, muchos no llegaron. Tristemente, ¿verdad? Dios los llamó a cuentas. Tristemente, ¿verdad? El tiempo de cada uno, mi hermano, ¿verdad? Dios lo sabe, y bueno, muchos no llegaron. Muchos en lo espiritual, muchos no llegaron a este año 2026 sirviendo al Señor. Y es triste. Pero damos gracias a Dios, mi hermano, por un año más, y damos gracias a Dios primeramente por la oportunidad, amén, que nos da en esta hora de estar aquí, amén. Un año 2026 que mirábamos muy distante. ¿Cuándo será? Y mire, aquí estamos. Después de que nos decían hace 26 años que el mundo se iba a acabar, aquí estamos todavía. A muchos hubiéramos querido, ¿verdad?, que así hubiera sido, y estar sirviendo al Señor y estuviéramos con el Señor. Muchos no hubiéramos pasado, ¿verdad?, todo esto que hemos pasado en todos estos años. No hubiéramos pasado todos estos sufrimientos. Pero aquí estamos, iglesia. Aquí estamos y damos gracias a Dios primeramente por ello. Hoy vamos a ir a la Escritura, mi hermano. Sea bienvenido a la casa del Señor. Amén. Esperamos en Dios, ¿verdad?, tener un año de bendición como lo fue el año pasado. Un año de victoria. Que en medio, mi hermano, en medio de pruebas, de luchas, adversidades, enfermedades, Dios nos dio la victoria. Amén. Aún espiritualmente, mire, Dios nos guardó y aquí estamos, sirviéndole por su mera gracia. Y vamos en esta hora, mi hermano, yo le invito a que vaya conmigo al libro de Hebreos, capítulo 4. Hebreos, capítulo 4. Y vamos a leer, mi hermano, ahí los versículos 12 y 13. Y nos ponemos de pie, mi hermano, en reverencia a la palabra de nuestro Dios. Una palabra, mi hermano, que es vital para nuestro caminar cristiano. Amén. Hebreos capítulo 4, versículos 12 y 13. Y la palabra de Dios se lee en esta hora en el nombre del Padre, del Hijo y la comunión de su Santo Espíritu. Y dice la Escritura: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hasta ahí. Señor, te damos gracias. Gracias primeramente por tu presencia. Gracias por tu palabra, Dios. Padre, que a través de ella, bendito Dios, cada día y a cada momento, bendito Dios, Señor, podamos, Dios mío, agradarte. Que seas tú cambiando, bendito Dios, Señor, nuestra mente, cambiando nuestro corazón, transformándonos, Dios, limpiándonos, Padre, a través de ella. Que a través de esta palabra, Dios, de este mensaje, tu pueblo sea bendecido. Padre, te lo pedimos en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Oramos. Amén
y amén. Puede sentarse, mi hermano. El mensaje de hoy, mi hermano, lleva por título una palabra de poder. Una palabra de poder. Se habla, el hombre habla, y se hablan muchas palabras. Hay leyes, sí, pero solamente, mi hermano, la palabra de Dios tiene el poder, y es una palabra de poder para cambiar, para transformar, para guiar, y que es vital, mi hermano. La palabra de Dios es vital, es esencial. Estamos comenzando, mi hermano, ¿verdad? Estamos en los primeros días, hermano, ¿verdad?, de este año 2026. Y es vital, es esencial. La palabra, la Biblia. Esta palabra de poder. La Biblia tiene el poder, mi hermano, para cambiar, tiene el poder para transformar, tiene el poder para ayudarnos. Amén. Ayudarnos en nuestra travesía, ayudarnos en nuestro caminar. ¿Sí? El escritor de Hebreos, mi hermano, habla y hace un recuento, hace una referencia, mi hermano, al pueblo de Dios cuando iba camino del desierto. Y el escritor de Hebreos, hermano, dice que habla y dice, ¿quiénes fueron? ¿Quiénes fueron los que quedaron postrados en el desierto? ¿Quiénes fueron los que no entraron, mi hermano, a la tierra de Canaán? No fueron todos aquellos que desobedecieron. No fueron todos aquellos que no escucharon, mi hermano. No escucharon la voz de Dios. El escritor de Hebreos, mi hermano, si usted está ahí conmigo en el libro de Hebreos, capítulo 3, ahí en el versículo 7, dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, versículo 8, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación, en el desierto. Dios nos hace una amonestación, Dios nos hace una llamada de atención, mi hermano. Dios nos llama la atención. Estamos comenzando, mi hermano, estamos comenzando este año. Y es vital, mi hermano, que usted y yo nos comprometamos. Es vital, mi hermano, que usted y yo tomemos ese reto. Amén. Yo no sé cuánto, de qué manera usted vivió la palabra el año pasado. Yo no sé, ¿verdad?, cuánto usted leyó la palabra el año pasado. Cada uno lo sabemos. Que este año, mi hermano, sea la palabra, amén, tu guía, sea la palabra tu motor, sea la palabra de Dios quien te impulse. Que pongamos disposición, mi hermano. No podemos hacer nada y no vamos a poder llegar a ningún lugar. No vamos a poder ser mejores, mi hermano, delante de Dios, si no vivimos, si no leemos primeramente, si no escuchamos, si no conocemos, si no ponemos por obra la palabra de Dios. Amén. Amén. Es vital, mi hermano. El pueblo de Dios, ¿sí?, no escuchó la voz. Dios nos habla a través de la palabra. La palabra está cambiando vidas, hermano. Porque es una palabra viva. Es una palabra eficaz. Es una palabra eficiente. Que es necesaria, mi hermano. Que viene de un Dios vivo. De un Dios que no está muerto. ¿Sí? Viene de un Dios que vive, dice la Escritura, de un Dios que vive y permanece para siempre. Hebreos 3:12 dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. La incredulidad, mi hermano, fue lo que llevó, fue la consecuencia que llevó al pueblo hebreo, al pueblo de Israel, a no entrar
a la tierra de Canaán. El ser incrédulo. Mire, iglesia, quizá en otro tiempo muchos de nosotros tuvimos esa incredulidad. Y muchos de nosotros en un determinado momento lo hablamos, lo dijimos. Cuando nos dijeron, mira, lee la escritura, lee la palabra, lee la Biblia. Ella te va a ayudar a ser mejor. Y fuimos incrédulos y pensamos por un momento, ¿a poco nomás leyendo la Biblia voy a cambiar? ¿A poco nomás leyendo la Biblia mi vida va a ser diferente? ¿A poco nomás leyendo ese libro mi vida va a cambiar? ¿Cuántos podemos, mi hermano, darle en este momento la honra y la gloria a Dios? Amén. Porque este libro cambió nuestras vidas. Sí. Para usted que en este año pasado lo estuvieron invitando, para usted que en este año pasado le regalaron incluso una Biblia, pusieron en sus manos una Biblia. Para usted es esta palabra. Esta palabra cambiará su vida. Esta palabra cambiará, transformará su forma de ser, transformará su forma de pensar, transformará su forma de comportarse. Le ayudará cada día a ser mejor. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. El diablo ha engañado, el diablo ha robado, el diablo ha mentido, el diablo tiene atada a esta sociedad, el diablo tiene atado a este mundo. Y es solamente a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo quien puede traer libertad y puede traer salvación a esta humanidad. Es solamente a través de la palabra de Dios. La palabra de Dios que es viva, que es eficaz y que es más cortante que toda espada de dos filos. Penetra. Es una espada, mi hermano, que por un lado tiene dos filos, hermano. Por un lado hiere. Por un lado nos incomoda. Por un lado nos hace sentir mal. Por un lado nos confronta con el pecado. Nos confronta con nuestra realidad, con nuestro ser interior. Pero por el otro lado, iglesia, sana. Por el otro lado, restaura. ¿Sí? Por el otro lado, levanta. Confronta. Dios, iglesia, ciertamente, ¿sí? Él dijo que iba a proveer medicina, sanidad y medicina. Que Él iba a traer sanidad. Que Él iba a traer restauración. Y es la palabra, mi hermano, cuando usted y yo abrimos, leemos, estudiamos la palabra de Dios. La palabra de Dios te confronta. Nos confronta con nuestro pecado. Nos confronta. Nos aclara. Es como si nos está escaneando, como si nos está hablando. Pero es nuestra decisión, iglesia, que permitamos que esa palabra penetre, que esa palabra llegue, que esa palabra de dos filos penetre hasta partir el alma, que llegue hasta nuestros huesos, hasta nuestros tuétanos. Por ello, iglesia, el escritor de Hebreos dice que es una palabra viva, porque viene, le vuelvo a repetir, viene de un Dios que vive y reina y permanece para siempre. De un Dios que se hizo carne en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Pero que la Biblia dice que murió en una cruz, trayendo salvación, que resucitó al tercer día y que está sentado a la diestra del Padre, que está vivo, iglesia. Por ello es la palabra de Dios
la que te habla, la palabra de Dios, la que te cambia, la palabra de Dios, la que te guía, la palabra de Dios, que es viva, es eficaz, es necesaria para ser mejores cada día. Por lo tanto, iglesia, la palabra de Dios transforma la mente y transforma el corazón de aquel que no solamente la escucha, de aquel que no solamente la lee, sino que la pone en práctica. Mire, el mundo está cargado y está plagado de gente que dice: yo he leído la Biblia, y hasta presumen que nunca lo hicieron. Yo la he leído muchas veces, dice. ¿Verdad que sí? Yo la he leído muchas veces, la conozco. ¿Y de qué sirve? Y dice: yo la he leído y ese libro no ha cambiado mi vida, porque no la ha puesto en práctica, porque no la vive, la escucha la palabra, le gusta escuchar. Hay mucha gente que seguía a nuestro Señor Jesucristo, iglesia, multitudes, pero aún nuestro Señor Jesucristo los reprendió y les dijo: ustedes me siguen porque ayer comieron el pan y se saciaron. No me siguen porque quieren escuchar. Muchos lo seguían nomás por escuchar a ver qué decía. No todos los que lo seguían, no todos los que la escuchaban la ponían en práctica. Cuando usted y yo, mi hermano, pongamos en práctica este libro, lo que dice, lo que encierra este libro, le aseguro al 100% seguro que nuestra vida va a cambiar. Va a cambiar, iglesia, si la ponemos en práctica. Si no somos solamente como habló Santiago en el capítulo 1 de Santiago. Si quiere vaya conmigo, ahí estamos cerquititas de Santiago. Santiago capítulo 1. Ahí en el versículo 22. Santiago dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañados a vosotros mismos. El ser humano se engaña, iglesia. Y el ser humano, por su engaño, quiere culpar a Dios diciendo: aún dicen, estuve en la iglesia y la iglesia no me cambió. Leí la Biblia por muchos años y la Biblia no me pudo cambiar, porque no la puso en práctica. Porque miró la iglesia como un club social. Porque miró el edificio llamado iglesia como un lugar solamente de reunión. No lo miró como el lugar apartado, el lugar consagrado para adorar a un Dios vivo. Porque miró la iglesia como un pasatiempo. Porque miró la iglesia como una salida, como un tiempo en la que voy a estar fuera de la casa. No. La palabra de Dios va a cambiar mi vida y va a cambiar tu vida, mi hermano. Cuando la pongamos por práctica, cuando la pongamos por obra. Por eso Santiago dice: ser hacedor. Pon en práctica. Ser hacedor de la palabra y no tan solamente oidor, engañándote o engañándome a mí mismo. Y le aseguro, mi hermano, que si leemos la escritura, donde dice la escritura: no pagues a nadie mal por mal, y lo practicamos, hermano, y no pagamos a nadie mal por mal, porque a eso estamos acostumbrados. Es una de muchas costumbres que traemos. Es uno de muchos pecados que vivimos y cometemos. Me la hace, me la paga. ¿Verdad que sí? Y de mí nadie se burla. Pero el Señor dice: no pagues a nadie mal por mal. Pongo en práctica. Como joven, te ayuda a ser mejor hijo
nos ayuda a ser mejores hijos cuando la Escritura dice: honra a tu padre y a tu madre. Ya lo leí, lo pongo en práctica. Podemos ser, mi hermano, mi hermana, podemos ser mejor esposo. Cuando la Escritura nos dice: cuida a tu esposa como a vaso más frágil. Cuida a tu esposa como Cristo, ámala como Cristo amó la iglesia y se entregó por ella. ¿Quieres ser un mejor marido? ¿Quieres en este año ser mejor padre? Pon por obra la palabra. ¿Quieres ser mejor esposa? Pon por obra la palabra. Muchos dicen: es que yo no sé. Muchas mujeres, madres: es que yo no sé cómo ser madre, es que yo no sé cómo ser una buena esposa. Lea la palabra. Y usted que ya la conoce, aún Pablo habla y le dice a Timoteo, a Tito: enseña, dile a las mujeres adultas, a las hermanas adultas, que enseñen a las más jóvenes a ser sometidas, a amar, a respetar a sus maridos, a ser buenas esposas, a ser castas. Entonces, iglesia, esta palabra que es viva y eficaz, cuando usted y yo la pongamos por obra, va a cambiar, iglesia. Amén. Propóngase. Vamos a proponernos en este año. Yo le dije: Señor, ¿yo qué le voy a predicar a tu pueblo en este año? Empieza el año nuevo. Yo no te vine a predicar hoy que Dios te va a bendecir rica y abundantemente. Yo no te vengo a predicar que Dios en este año te va a proveer una casa, te va a proveer 1000 carros, o va a ensanchar tu negocio. No. Yo te vengo a predicar hoy que Dios quiere una vida sometida en este año 2026. Ahí estás, iglesia. Amén. Porque si yo te digo: Dios te va a proveer una casa, lo que es amén. ¿Verdad, hermano? Pero si yo te predico hoy: Dios quiere obediencia, Dios quiere sometimiento, Dios quiere que seamos mejores. Dios dice hoy en su palabra: si escuchas hoy su voz, no endurezcáis tu corazón, como lo endurecieron aquellos que iban camino del desierto. Si escuchas hoy su voz, pon disposición. Si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu mente, no endurezcas tu corazón. Si la palabra de Dios hoy te hiere, es porque Dios te quiere curar, hermana. Si la palabra de Dios te incomoda, es porque Dios te está hablando. Porque para eso fue dada. Dale para atrás a la Biblia. Ahí a 2 de Timoteo. 2 de Timoteo, capítulo 3. Para eso fue dada la palabra, iglesia. Para eso fue dada la Biblia. Para eso hombres se arriesgaron, óigalo bien, se arriesgaron a traducirla, se arriesgaron, mi hermano, amén, a ponerla en nuestras manos. Para eso Dios la dio, para que usted y yo la conociéramos. Toda, 2 de Timoteo 3, versículo 16, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Toda la Escritura fue inspirada por Dios. La Escritura, hermano, no vino por hombre. La Escritura no vino de hombre. La Escritura vino de Dios. La palabra de Dios vino de Dios. Los hombres la escribieron, sí. Dios le dictaba y el hombre escribía, pero vino de Dios. Amén. Amén. Vino de Dios. ¿Para qué?
enseñar. Para enseñarnos, iglesia, como le decía anteriormente, para enseñarnos cómo ser mejores. Hay instituciones, hay esto, hay lo otro. Te enseñan solamente una cosa. Está la psicología, sí, está bien, pero te enseñan solamente una cosa. La palabra de Dios es general, la palabra de Dios te enseña en lo general. Todo lo que usted necesita, todo lo que yo necesito, me enseña. La palabra me redarguye. A través del Espíritu Santo, cuando la leemos, nos confronta, nos redarguye con lo malo que hicimos, con lo malo que hacemos. Fue inspirada por Dios y útil, es útil para enseñar, es útil para redarguir. Mire, nos corrige. A veces habemos personas que no nos gusta que nadie nos corrija, que nadie nos llame la atención, que nadie nos diga en qué estamos mal. Pero la palabra de Dios tiene toda autoridad, porque viene de Dios. Y con autoridad, mi hermano, mi hermana, con autoridad nos corrige. Para eso fue dada. Es útil, es esencial para instruir. La palabra de Dios, hermano, nos instruye. La palabra de Dios nos corrige. Hay cosas que nosotros aprobamos. Hay cosas que para nosotros no son malas, son buenas. Hay cosas que hacemos porque toda la gente lo hace. Pero cuando venimos a la palabra de Dios, nos damos cuenta, iglesia, que muchas de esas cosas que hacíamos es pecado. Y la palabra nos empieza a inquietar. La palabra nos empieza a corregir. Miren, muchos fuimos unos mal hablados. Mal hablados. Usted sabe de qué le estoy hablando. Cuando venimos a la Escritura y que la Biblia, Pablo le habla con los corintios y le dice, porque los maldicientes no van a heredar el reino de los cielos. Hermano, cada vez que el pastor Gabriel citaba ese texto, mire, los demonios se me retorcían dentro de mí y me decían, está hablando de ti. Y salía yo enojado, porque los borrachos no van a heredar el reino de los cielos. Y salía enojado, porque los mentirosos no van a heredar el reino de los cielos. Y salía enojado. Y a veces nos preguntamos si no traíamos una legión de demonios adentro de nosotros. Pobre, el endemoniado gadareno traía una legión. Se me hace que si el endemoniado gadareno, hermana, traía una legión, nosotros traíamos dos. Sí, y no había pensado en eso. Pero cuando Dios nos confronta a través de la palabra, una palabra de poder, una palabra que tiene poder para cambiar, para corregir, para instruir. Y yo le podía seguir hablando, iglesia, en cuántas cosas el Señor nos incomodaba y nos incomoda todavía. Mire, cuando el Señor le dice no pagues a nadie mal por mal, y nos incomoda. Esa palabra está cambiando vidas, esa palabra está cambiando corazones, porque para eso el fin y el propósito, iglesia, de Dios al darnos su palabra viva es para que el hombre, óigalo bien, ya se lo había dicho esto antes, el propósito de Dios al poner su palabra, la Biblia es la palabra de Dios. El propósito de Dios es que usted y yo cambiemos. Y vamos a cambiar nuestra vida cuando la pongamos en práctica. Por eso
Pablo le escribe a Timoteo, versículo 17, dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ese es el propósito, mi hermano, el fin por el cual la palabra de Dios fue dada, una palabra de poder, una palabra transformadora. Un libro, mi hermano, que encierra grandes verdades y habla de las grandezas de un Dios vivo. De un Dios que en la persona de Cristo murió en una cruz por usted y por mí, que éramos pecadores. Y que seguimos, mi hermano, no somos perfectos. No es que ya no pequemos. No es que ya seamos buenos, no es que ya seamos justos. Pero Dios está cambiando, mi hermano, y transformando cada día nuestras vidas. Y eso es, iglesia, lo que hace la palabra, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Cuando usted y yo le creemos a ese Dios vivo, cuando usted y yo creemos en la palabra de un Dios vivo, cuando usted y yo por fe la aceptamos, la creemos, entonces la palabra va a hacer ese efecto en nuestra vida. Y nos va a preparar, entre comillas, nos va a hacer perfectos. Porque perfecto solamente, hermana, es Jesucristo. Pero Él nos presenta justos delante del Padre, cuando usted y yo le pedimos perdón. La palabra, mi hermano, de Dios comienza a trabajar en nuestras vidas. Vaya conmigo otra vez al libro de Hebreos, capítulo 4. Donde la palabra de Dios dice, hermano, que la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos y que penetra hasta partir el alma. La palabra de Dios, mi hermano, esa palabra de poder, comienza a trabajar de adentro hacia afuera. El escritor de Hebreos, mi hermano, lo describió bien. Penetra hasta partir el alma, ¿sí? El alma donde están las emociones, ¿sí? Donde están, mi hermano, los sentimientos. Donde también, mi hermano, tristemente está el odio, donde tristemente, mi hermano, en algunos está el rencor. ¿Ha escuchado, mi hermano, que a veces se expresan de algunas personas y dicen, esa mujer, ese hombre tiene el alma bien negra? ¿A que sí? Por su comportamiento, por su vida que lleva, por su vida muchas veces de pecado que lleva. ¿Qué alma tan fea tiene? ¿Qué alma tan dura tiene? ¿Qué alma tan negra tiene? Bueno, la Biblia dice que no juzgué, ¿verdad? Bueno, la palabra de Dios, mi hermano, penetra hasta partir el alma. Ahí es donde Dios empieza a hacer la obra. Ahí es donde llega, hermana, la palabra. Ahí es donde Dios empieza a cambiar y transformar nuestra mente y nuestro corazón, nuestra manera de ser, nuestra manera de hablar, nuestra manera de comportarnos, nuestro carácter. Porque esa palabra empieza a partir, empieza a desmoronar, empieza a quemar. Es esa espada de dos filos que va destruyendo pero va sanando, que va destruyendo pero va restaurando, que va hiriendo pero va sanando y nos va haciendo mejores. Penetra hasta partir el alma. Comienza, mi hermano, a trabajar de adentro hacia afuera. ¿Se acuerda aquel mensaje que yo prediqué? Ser limpios por fuera como por dentro. Ser limpios por dentro, pero también por fuera. Y que Cristo dijo que cuando el vaso es limpio por dentro, entonces el vaso va a ser limpio por fuera. Ahí es donde Dios empieza a trabajar, iglesia. A muchos no nos gusta y no permitimos que esa palabra penetre. Y muchos solamente, hermano, cambiamos de afuera. Esto no está haciendo ningún efecto en mi vida. Pero si permito que la palabra de Dios cambie primero mi interior,
cambie mi carácter, cambie mi manera de pensar, cambie, quite aquel rencor, quite aquel odio, quite aquel resentimiento que está dentro de mi corazón. Me ayude a amar a mi prójimo como a mí mismo. Eso me va a ayudar, iglesia, vuelvo otra vez hacia atrás un poquito, me va a ayudar a ser mejor padre, me va a ayudar a ser mejor esposo, me va a ayudar a ser mejor prójimo, a ser mejor hermano, le va a ayudar, hermana, a ser mejor mujer o a ser mejor esposa. Sí, porque empezamos a entender. La Biblia dice, iglesia, hay caminos que al hombre le parecen perfectos, pero el fin de ellos es un camino de muerte. Y caminamos esos caminos, mi hermana, creyendo que estamos en lo correcto. Pero la palabra de Dios nos confronta. Y la palabra de Dios empieza a trabajar en nuestro corazón, a quitar toda aquella basura, a quitar todo aquel resentimiento, a quitar todo aquel rencor, a quitar todas aquellas malos pensamientos, malas costumbres, malos hábitos, a quitar toda aquella morbosidad que había en nuestra mente, que había en nuestro corazón, a quitar todo aquello, iglesia, que es pecado y que no le agrada a Dios. Nos ayuda a vencer, hablábamos en la escuela dominical, nos ayuda a vencer esas tentaciones. Porque la palabra de Dios parte el alma, parte el espíritu, empieza a trabajar. Dios a través del Espíritu Santo empieza a quemar, empieza a purificar. Ezequiel 36, versículo 26 y 27. Ezequiel habla y dice: y pondré un corazón nuevo, y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré ese corazón de piedra. Mire, en otro tiempo, tal vez usted y yo éramos de las personas que nos importaba un comino como lo quisiéramos. Algunos dicen: me importaba un cacahuate. No me importaba lo que sentía la demás gente, no me importaba lo que sentía la otra persona. Me importaba lo que sentía yo, porque teníamos un corazón de piedra, porque teníamos un alma negra, porque teníamos un alma corrompida. Pero la palabra de Dios empezó a atravesar, empezó a sanar, empezó a quemar, empezó a purificar de adentro hacia afuera. Dios fue limpiando nuestro corazón. Quitó ese corazón de piedra, dice Ezequiel, y puso un corazón de carne. Sacó en el nombre de Jesús. Salieron todos aquellos legiones, hermanos, como le decía, de demonios que cargábamos, y puso un espíritu nuevo dentro de nosotros. La vida de aquel hombre, la vida suya, la vida mía y la vida de toda persona que no solamente escuche, sino que ponga por obra la palabra de Dios, su vida va a ser diferente. Ese es el poder que tiene esta palabra. Ese es el poder que tiene este libro. No es un libro común, no es un libro cualquiera, es la voz de Dios escrita. La voz de Dios que te habla, la voz de Dios que te redarguye. La palabra de Dios, mi hermano, es viva, purifica, transforma, limpia. Vaya conmigo, iglesia, allá al Antiguo Testamento, al libro de Jeremías, capítulo 23. Jeremías, capítulo 23. Ahí en el versículo 24. Jeremías. Mire, me equivoqué en esta cita, discúlpenme. Me equivoqué. Pero
Pero dice la escritura, mi hermano, en ese versículo, me equivoqué, discúlpenme, pido perdón. Pero dice que es un fuego que purifica, ¿sí? Es un fuego que transforma. Es como martillo que quiebra la piedra. Eso es lo que hace, mi hermano, es lo que hace Dios, amén, en el corazón del hombre. Es lo que hace Dios en la mente del ser humano. Quema, transforma, quiebra aquella piedra, quiebra aquel corazón de piedra que teníamos. El fuego purifica, cambia, transforma, mi hermano. Transforma aquello malo, transforma, amén, aquello que a Dios no le agrada. Por eso Cristo le dijo a los discípulos: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Se acuerda cuando Pedro dijo: lávame todo? Ya está limpio. La palabra de Dios te limpia, la palabra de Dios te purifica, la palabra de Dios te cambia, te transforma. Vaya conmigo allí a Isaías 55. Isaías 55, versículo 10 y 11. Dios, con un propósito, iglesia, mandó su palabra. Isaías 55, versículo 10 dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Dios va a cumplir, iglesia, ese propósito que tiene con cada uno de nosotros. Dios lo va a cumplir. Amén. Dios va a hacer esa obra. Dios va a cambiar ese corazón. La palabra de Dios, mi hermano, no va a regresar vacía. La palabra de Dios no va a caer a tierra sin que antes, dice la Escritura, tenga cumplimiento. La palabra de Dios va a hacer esa obra en usted y en mí, porque para eso Dios lo mandó. ¿Quieres ser mejor este año? Vamos a poner por obra la palabra. Yo no sé cuánto usted leyó la palabra este año. Vamos a leerla más. Vamos a escudriñarla más. Y le digo, vamos. Yo me incluyo. Principalmente, iglesia, porque estas citas me equivoqué. ¿Por qué? Porque necesito leer más. ¿Sí me entiende? Necesitamos dedicarle más tiempo. Yo sé que usted llega cansado, yo también. Pero este año propóngase para no quedarnos tirados, iglesia. Aquellos se quedaron tirados, hermana, porque escucharon la voz de Dios y endurecieron su corazón. Por eso el escritor de Hebreos dice: si escuchas hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como aquellos. No seas desobediente como aquellos. Póngase de pie, mi hermano, en esta hora, gloria al Señor. Yo espero que esta palabra, mi hermano, cambie, le ayude, le fortalezca y le ayude a seguir adelante, le ayude a caminar. Amén. Nos ayude a seguir caminando, haciendo lo correcto delante de Dios. Póngase de pie, mi hermano. Cierre sus ojos. Una palabra de poder. El poder que tiene, mi hermano, la palabra de Dios para cambiar. Padre Dios Todopoderoso, te damos las gracias, Dios,
Te damos las gracias, Padre, en esta hora. Te damos las gracias, Dios, en este momento. Oramos, Dios, que esta palabra, bendito Dios, Señor, que es tu palabra, que es efectiva, dice el Señor, que es eficaz. Padre, nos ayude cada día, mi Dios, a quitar, nos ayude a dejar, Señor, a despojarnos, mi Dios, de ese viejo hombre que está viciado, dice la Escritura, conforme a los deseos engañosos de la carne. Que nos ayudes, bendito Dios, Señor, a poner por obra, mi Dios, tu palabra. Que podamos, bendito Dios, Señor, en aquel día, Padre, llegar a tu presencia, mi Dios, y ser uno de los millares de millares que guardaron la palabra del testimonio, que guardaron la palabra y la pusieron por obra. Que no solamente, Padre, seamos oidores, sino que seamos hacedores, Dios. Que no solamente, Padre, conozcamos la palabra, sino que la pongamos por obra. Señor, te damos gracias, Dios, por tu presencia. Y te pido, Dios, que esta palabra, Dios mío, nos ayude, Dios, en este año a ser mejores delante de ti. Que cambies, Dios, que transformes, que limpie nuestra mente, que limpie nuestro corazón. Que podamos ser ese vaso, Señor, limpio por dentro y limpio por fuera. Que permitamos que tu palabra, mi Dios, penetre en nuestra alma, penetre en nuestro espíritu, llegue, Señor, hasta los huesos, parta los huesos y los tuétanos, Señor. Aún dice tu palabra que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y aún no hay cosa creada que no sea manifiesta delante de ella, delante de aquel al cual vamos a dar cuentas, delante del cual, de aquel que un día vamos a llegar delante de su presencia y vamos a dar cuentas de lo que hicimos en esta tierra. Gracias, Dios, que tu pueblo, Padre, sea bendecido y que este año, bendito Dios, 2026 que comienza, comencemos, Dios mío, leyendo y poniendo por obra tu palabra para ser ese hombre de Dios preparado para toda buena obra. Padre, despídenos, Dios, de este lugar, mas nunca de tu presencia. Llévanos, Dios, en paz a nuestros hogares, en el nombre precioso y maravilloso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Y el pueblo de Dios dice: que el Señor le bendiga, mi hermano. Salúdese en el amor de Cristo y estamos despedidos. Amén.